esta carta de manera detallada. Así que hemos ido trabajando verso a verso, profundamente. Como hemos dicho, ¿verdad? Sin prisa, pero sin pausa, porque la idea es que, ¿verdad?, el Señor nos pueda seguir transformando a través de su palabra, y con esta carta, que como hemos dicho en muchas ocasiones, es una guía para la iglesia, para el cristiano, para nosotros, para nuestra vida como cristianos. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por este tiempo, para que sea el Señor guiándonos en esta clase que hemos de comenzar en un momento. Así que nos presentamos una vez más ante el Señor, dándole gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y reconocemos tu presencia en medio nuestro. En esta hora, Espíritu Santo, nos presentamos una vez más ante ti, pidiéndote que seas tú el que nos hables, pidiéndote que seas tú quien abra nuestro entendimiento. Señor, que podamos ver, escuchar aquello que ya tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, hoy entramos a una clase que nos confronta. Señor, y todos necesitamos de ti, Señor. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trabajando con cada uno de nosotros, que seas tú, Espíritu Santo, quitando velos, que seas tú quitando todo aquello, Señor, que nos pueda obstruir mirarte. Señor, tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Señor, tú tienes propósito para cada uno de nosotros. Así que en esta hora te pedimos que seas tú llevándonos, guiándonos y dirigiéndonos en todo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que qué bueno es el Señor. Y hoy vamos a estar trabajando con el capítulo 4, 3 versos. Pero antes de iniciar con los versos de esta noche, vamos a dar un recuento, ¿verdad? Un repaso rapidito de lo que estuvimos mirando la clase pasada. Así que la semana anterior estuvimos trabajando con los versículos del 17 al 21 de este capítulo 4. En estos versos, Pablo deja al descubierto la miseria moral de la vida humana sin la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versos, Pablo pasa a describir varias características de la corrupción moral y espiritual que hacen el hombre inconverso un incrédulo, ¿verdad? Cuando no conocemos al Señor, eso nos hace un incrédulo, nos hace incapaz de fijarnos en Dios sin siquiera tomarlo en cuenta, ya que las personas incrédulas que no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador viven para satisfacer su ego, su yo, ¿verdad?, en sus propios deleites y deseos, porque esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza pecaminosa que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, ¿verdad? Es Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, es a través de la sangre de Cristo que nosotros empezamos a adquirir una nueva identidad, un nuevo ADN, y empezamos a vivir una vida transformada. Pero sin Cristo, eso no es posible, hermano. ¿Okay? Siempre la carne, ¿verdad? El deseo carnal va a estar ahí y va a ser mayor. El que hace la obra en nosotros es Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y como dice en Efesios 4:1, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Así que la clase pasada veíamos cómo el Señor espera que nosotros, su pueblo, nosotros los cristianos, nos diferenciemos del incrédulo, de la gente que no le conoce, porque tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Próximo. Así que en ese verso 17, que estuvimos mirando la clase pasada, nos decía que no andemos como los otros gentiles, en la vanidad de su mente, pues la raíz del problema es la dureza del corazón. Así que eso era un reclamo del Señor para su pueblo cristiano. No podemos ser como los otros gentiles, que son los que no conocen a Dios, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a esas personas que no conocen a Dios? Donde nosotros también estuvimos en algún momento, que tenían su mente envanecida. ¿Y cuál era el problema que tenían? La dureza del corazón. Así que el Señor espera que nosotros no caigamos ahí, porque nos tenemos que diferenciar, ¿verdad? Segundo, en el verso 18, el Señor espera de nosotros, su pueblo,
una conducta diferente, porque esta dureza contra Dios oscurece el entendimiento. Así que nosotros tenemos que ser entendidos en el Espíritu. No podemos tener el entendimiento entenebrecido o oscurecido. ¿Y quién es el que nos abre el entendimiento? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que como hemos dicho aquí en muchas ocasiones, cuando nosotros conocimos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros inmediatamente. Así que ya es el Espíritu quien empieza a hacer la obra transformadora en nosotros. Y eso se tiene que notar. Tenemos que tener un entendimiento bíblico, un entendimiento de las cosas espirituales del reino de Dios. El Señor espera que su iglesia entienda su reino. Porque ¿quién nos muestra el reino de Dios? El Espíritu, ¿verdad? Y a través de la palabra. Un cristiano entendido es un cristiano que comprende las Escrituras, que escudriña la palabra y que sabe lo que su Dios espera de él, ¿verdad? Así que vamos a seguir viendo. En el verso 18 también decía un tercer punto que nos traía. Dice que el resultado de esta oscuridad es una gran ignorancia de la realidad. Aunque la persona tenga una preparación académica, ¿verdad? Y ahí póngale el título que usted quiera. El mayor de los títulos, los grados más altos académicos que pueda tener. Si esa persona puede tener el grado que tenga académico, pero si no conoce a Cristo, es ignorante en la verdad de Dios y su propósito divino sobre la eternidad. O sea, esa persona, cualquier persona que no conozca a Cristo, es ignorante en los propósitos de Dios y en la verdad de Dios. Recuerden que el reino de Dios es distinto al reino de los hombres, ¿verdad? El reino humano. Y las cosas del reino de Dios se entienden en Cristo, ¿verdad? Lo espiritual. Para poder tener ese entendimiento tenemos que tener a Dios. Tenemos que haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver. También nos decía en el verso 19 que esas personas, ¿verdad? Siendo ignorante a la verdad de Dios y a la eternidad, la persona actúa en codicia y libertinaje. Y sus deseos se van tras las cosas equivocadas. En sus pensamientos no está Dios ni sus principios. O sea, que nos decía que esas personas que no han conocido a Dios, esos gentiles que todavía no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, son ignorantes a la verdad de Dios y a la eternidad, las cosas eternas. Eso para ellos viven el aquí y el ahora, ¿verdad? Por eso es que actúan en su codicia y libertinaje. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que la vida hay que vivirla ahora. ¿Verdad que sí? Yo vivo la vida a mi manera. Yo soy libre y yo decido y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Todas esas cosas, ¿verdad? La vida es una, ¿verdad? Todas esas frases que escuchamos. Pues muchas veces, ¿verdad? Son personas que no han conocido a Dios y por lo tanto están ajenos a la verdad de Dios y a las cosas eternas. Su mirada está puesta en cosas equivocadas y sus pensamientos están en todo lo del mundo, pero no están en Dios. Eso hace que hablen, que se comporten y que tengan una vida que muestra esto, ¿verdad? Quinto, en estos pasajes, en el verso 17 nos decía que la vida sin Dios es inútil. Es sin sentido ni propósito. Mire, y usted, hermano, ¿verdad? El que está, ¿verdad? Los que estamos aquí. Si usted se va atrás, antes de haber conocido a Cristo, y uno empieza a recordar cómo eran quizás nuestras conductas y la vida que llevábamos, muchas veces era así, ¿verdad? Sin sentido ni propósito, nos daba lo mismo todo. Los años se desperdician sin dar reconocimiento ni adoración al Dios que nos dio la vida. La persona se dedica a hacer lo suyo. No toma en cuenta a Dios. Así que andan, ¿verdad? Andan por ahí haciendo lo que les place. Y por eso es que vemos, mira hermano, y lo más triste es que en este tiempo esto está creciendo. Es más fuerte verlo. ¿Por qué? Porque cada día se ha perdido el temor a las cosas de Dios. Y es parte del proceso en que estamos, de los tiempos en que estamos. Es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. Por eso la iglesia tenemos que estar preparada y la iglesia es la única que tiene la posibilidad de llevar esperanza a ellos. Es la única organización, el único organismo vivo sobre la tierra capaz
capaz de darle vida a la gente muerta. Y somos nosotros, la iglesia, los llamados a eso. ¿Ok? Así que, sexto, en esos versos también nos decía, la vanidad de la mente, la dureza de su corazón, la oscuridad, la ignorancia, el libertinaje y todas esas otras cosas son las marcas de un comportamiento inútil del hombre que vive muerto en vida. Muerto en delitos y pecados sin Dios, como dice en Efesios 2:1. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con este verso en su momento, ¿verdad? Cuando trabajamos en el capítulo 2. Muertos en delitos y pecados. Tenemos que mirar que nosotros también estuvimos ahí. Y que la gente que no ha conocido a Cristo, aunque están vivas físicamente porque los vemos caminar, están muertos espiritualmente. Y son almas que están anhelando también conocer a Cristo. Y los responsables de presentarle a Cristo somos nosotros, la iglesia. Por eso es que nos tenemos que preparar, iglesia. Porque es el tiempo, es el último tramo, iglesia. Es el tiempo para presentarle a Cristo a la gente. Pero tenemos que saber a quién nosotros representamos. Si no leemos las Escrituras, si no conocemos al Cristo que predicamos, si no entendemos cómo son las normas del reino de Dios, cómo es el orden del reino de Dios que es distinto al nuestro, le vamos a presentar a ellos un evangelio equivocado. Por eso es que el Señor urge que nos preparemos, entre otras cosas, para poder estar firmes. Porque esta dureza del corazón, ese libertinaje, esa codicia y esa muerte en vida cada día va a ser más fuerte. Más fuerte. Así que vamos al próximo. Es por esa razón que Pablo en el versículo 20 da la razón por la que ya no podemos vivir como los gentiles, en la vanidad de su mente. Porque ustedes no aprendieron así a Cristo. Luego, en el versículo 21, considera la posibilidad de que entre ellos, los efesios, ¿verdad? Que esta carta él se la está escribiendo a los efesios que habían conocido a Cristo, haya algunos que no sean verdaderos cristianos, sino gente que asista a la iglesia. Y ahí es donde Pablo empieza a hacer una distinción. Si somos cristianos, tenemos que vivir distinto. Tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Se tiene que notar a Cristo. Porque si no, somos cristianos que asisten a la iglesia. Pero no somos cristianos haciendo lo que Dios espera que hagamos, ¿verdad? Entonces, menciona 3 cosas que se supone sepan los cristianos para ya no caminar más en la vanidad. Y les dice, ustedes han aprendido, ustedes han oído y ustedes han sido enseñados por Cristo. Pablo les deja saber a ellos que se espera que algo sea diferente, pero no es por arte de magia, es porque hubo un proceso. Es porque Pablo se había encargado de hablarle, ¿verdad? Entre otros. Ellos habían aprendido, habían oído y habían sido enseñados por Cristo. Así que tenía que ocurrir algo diferente en ellos. Y el Cristo del que han aprendido los invita a asumir valores y metas totalmente distintas de las de su vida pagana anterior. Porque cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor, tiene acceso a la verdad de Dios. Por tanto, la persona debe tener fuerza de voluntad para romper con sus hábitos mundanos y pecaminosos, porque la Biblia dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, en Santiago 4:4. Así que el Señor, ¿verdad?, nos confronta a través de esta palabra, dejándonos saber que Él espera algo diferente de nosotros, de sus hijos, de su pueblo. Y como Él espera algo diferente, nosotros tenemos la responsabilidad de irnos a hacer una introspección y ver qué cosas todavía que yo traía en mi bagaje antes de conocer a Cristo, qué cosas todavía me siguen cargando, que son peso innecesario y que no le agradan a Dios. Para nosotros poder entregárselas al Señor y que el Señor nos sane, nos limpie, siga rompiendo esas cosas que no le agradan, porque aquí la meta es parecernos cada día más a Cristo.
Porque es en Cristo, ¿verdad? Como hemos repetido muchas veces. Es en Cristo. Es Cristo quien hace la obra en nosotros. Pero tenemos que nosotros tener la voluntad, el anhelo y el deseo de aceptarlo, reconocerlo y entregárselo. Para que Él haga el proceso de transformación en nosotros. Así que, ¿alguna duda o pregunta, hermanos, con estos versos que habíamos visto la semana pasada? Pues ahora sí, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esta lección 40. El tema es: necesitamos cambiarnos de ropa para poder ir en otra dirección. Y vamos a seguir trabajando con este capítulo 4. Y vamos a trabajar con los versos del 22 al 25. Jesús, el único camino. Y miren ese título: necesitamos cambiarnos de ropa, ¿verdad? Y ahora yo les voy a dejar con mi hermana Evelyn, que nos va a dar la introducción de esta lección. Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno. ¿No subieron? Pues yo lo leo de acá. Ok. Miren, hoy vamos a desvestirnos, pero también nos vamos a poner ropa. Amén. Nos vamos a vestir nuevamente. Estamos en la lección 40, como dijo la hermana Roxana, y con ese tema, ¿verdad?, que necesitamos cambiarnos de ropa y vestirnos de nuevo. Así que los objetivos de esta lección son analizar, número 1, analizar el contraste que el apóstol Pablo establece al distinguir entre el viejo hombre no regenerado del nuevo hombre nacido de nuevo, que toma la decisión de despojarse de su yo y lo desecha debido a que está corrompido y viciado. Fíjense en que aquí el contraste que el Pablo está haciendo es del hombre que no ha conocido a Cristo, del incrédulo, porque ese es el viejo hombre, el que no ha sido regenerado. Y lo compara con el nuevo hombre que ya somos nosotros, los nacidos de nuevo. Cuando nos convertimos, ¿verdad? Que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y viene esa nueva criatura sobre nosotros. Así es que vamos a ver la comparación entre ambos. Número 2, reconocer que necesitamos renovar nuestra mente para comenzar a pensar a la manera de Cristo, ya que todos los problemas del ser humano surgen a raíz de una mente desalineada de Dios. La palabra misma nos dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? Y en este caso, vamos hoy a reconocer que necesitamos renovar nuestros pensamientos y nuestra mente para alinearlas al orden de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros. Número 3, entender que el primer comportamiento ordenado por Pablo que debe ser eliminado de nuestras vidas es la mentira, el engaño, porque corrompe la mente y la induce a pecar, ya que es una obra del diablo. Como habíamos dicho, la mentira, que es el engaño, cuando eso está en nuestra mente mintiendo todo el tiempo y mintiendo, ya nos hacemos un vicio de eso, de la mentira. Pues hoy vamos a entender lo que es la mentira. Número 4, reflexionar en qué áreas de nuestra vida todavía prevalece la mentira para entregársela a Dios. Miren, y hoy vamos a reflexionar todos. Esta clase nos va a confrontar a todos porque es que todos mentimos. Todos. Aquel que diga que no ha mentido o que no miente, se está mintiendo a sí mismo, se está engañando a sí mismo. Hoy vamos a aprender a conocer lo que es la mentira, el daño que nos hace y que nos está separando de Dios. La mentira. Así es que
Vamos a continuar porque esto se pone interesante. El vocabulario. Miren el vocabulario. Número 1, despojarse. Significa quitarse, renunciar, desprenderse, prescindir o eliminar. Es desnudarse. Como cuando uno se quita la ropa. Implica un cambio en el contexto de los versos, ¿verdad?, que vamos a estudiar hoy. Implica un cambio en la conducta. Dejar de hacer cosas que corresponden a la vida vieja o la pasada manera de vivir. Número 2, renovarse. Del griego anakainosis. Kainos significa hacer algo nuevo. No una repetición de un modelo anterior, sino una versión nueva. Un cambio completo para mejorar y transformar la mente y el alma y pasar de una etapa a otra superior. Esa es la nueva criatura que el Espíritu Santo, al morar en nosotros, hace en nosotros, ¿verdad? Esa nueva transformación de mente, del alma, y que pasa a un nivel más superior. Porque ya dejamos de ser lo que éramos, la vieja naturaleza, ¿verdad? La vieja criatura, la vieja vida. Número 3, viciado. Persona que ha adquirido vicios y malas costumbres, que se ha aficionado y apasionado a algo en exceso. Es una inclinación a realizar actos contrarios a la moral establecida. Cuando decimos viciado es cuando la persona coge un vicio, y cuando se hace vicio es porque lo hace ¿qué? Habitualmente, ¿verdad que sí? Continuamente, no lo puede dejar, ya está acostumbrado a eso, lo necesita, porque el vicio es así. Es algo en exceso, fíjense, en exceso, es una cosa que no la puede controlar. Número 4, vestirse. Vestirse del nuevo hombre, gloria a Dios, que estamos vestidos del nuevo hombre. En Efesios 4:24 lo dice, ¿verdad? Vestirnos del nuevo hombre. Es entrar a un proceso de santidad definido en la Biblia para despojarse del viejo, que es lo que ha pasado con nosotros. Del viejo hombre que éramos, Dios nos vistió de nuevo hombre. Amén. Esto implica un cambio en conducta. Dejar de hacer aquellas cosas que corresponden a la vida vieja y comenzar a hacerlas nuevas. Gloria a Dios. Y ahora vamos a la introducción del texto bíblico. ¿Se puede? El texto bíblico, hoy estudiaremos Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25. La versión Reina Valera 2015 dice así: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y fíjense, quiero darle énfasis. Cuando dice, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. ¿Por qué ocurre eso? Que somos creados a imagen y semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad.
Porque el Espíritu Santo de Dios está ¿dónde? En nosotros, gloria a Dios. Así es que vamos a honrar al Espíritu Santo que está en nosotros. Gloria a Dios. Continuamos. El versículo 22, vamos al análisis del mismo. Dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Y habíamos dicho que viciado era aquel que tenía vicios, que no lo podía controlar, que era en exceso, que lo hacía, ¿verdad? Que lo necesita. Es como una necesidad de eso. Pablo aquí está dando una instrucción a los efesios y a nosotros también de despojarse del viejo hombre que está viciado. El verbo aquí mencionado, despojarse, implica desprenderse de los harapos sucios del viejo hombre. Esta acción sucede una vez. Miren, esta acción sucede una vez y para siempre, en el momento de la salvación. Qué evento tan glorioso para nosotros, que debemos darle el valor que merece ese momento de nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque es una sola vez, dice ahí, una sola vez que ese viejo hombre se desaparece y llega con nosotros ese nuevo hombre. Miren, pero es porque el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros. Pablo no está exhortando a los cristianos a hacer esto, ¿verdad? A hacerlo una y otra vez, porque ya fue. Esta acción ocurre cuando el no creyente, esto es para los no creyentes, para el incrédulo. Esta acción ocurre cuando el no creyente toma la decisión de convertirse a Cristo. Es una experiencia de conversión, que es la que nosotros hemos tenido. Una experiencia de conversión. ¿Usted se acuerda cuando usted se convirtió? Qué gozo, qué diferencia. La imagen de Cristo se veía sobre nosotros. Era una cosa que todo el mundo la distinguía. Y se lo digo por experiencia. Porque cuando yo me convertí, a mí me decían las personas, ay, Evelyn, tú te ves tan diferente. Y yo decía, esa es la luz de Cristo que está en mí. Porque yo reconocía que el que estaba en mí me había hecho una nueva criatura, aleluya. Eso es lo que debemos siempre tener, la luz de Cristo sobre nosotros. Amén. Seguimos. Continuando con el viejo hombre, fíjense en que ese versículo 22 dice, el viejo hombre es la naturaleza humana antes de su conversión a Dios. Y que Pablo describe aquí como algo que está viciado. Ya habíamos definido lo de viciado, ¿verdad? Lo tenemos claro. Conforme a los deseos engañosos. Porque acuérdense en que todo eso viene del enemigo, ¿verdad? Los deseos engañosos, la carne. El viejo hombre que opera en el incrédulo no solo es corrupto, sino que se corrompe cada vez más, porque es el vaso que el enemigo usa para satisfacer sus deseos engañosos y malvados, siendo su objetivo controlarlo a menos que conozca a Cristo. Y miren la lámina, la sombrita del enemigo, cautivando al incrédulo. Mírenlo. El enemigo aprovechando la mente de esa persona, porque una vez lo pone en la mente, lo lleva a la acción. Miren esto. El espíritu del enemigo le habla y lo sigue engañando y lo usa como instrumento, como vaso para poder lograr sus deseos engañosos y malvados. Por eso es que no podemos dejarnos engañar.
Por eso es que no podemos ignorar sus maquinaciones. Porque Él nos utiliza como vaso y yo no quiero ser vaso de Él. No. Yo soy vaso del Espíritu Santo. Amén. Y recordemos, ¿verdad?, que eso lo hemos estudiado. El enemigo ya no tiene autoridad ni poder, porque ya él fue vencido por Cristo, ¿verdad?, en la cruz. Sin embargo, quienes le damos autoridad, porque quienes tenemos autoridad somos nosotros los hombres, ¿verdad?, que tenemos el poder decisional, la voluntad, las emociones. El que le da autoridad al enemigo es el hombre. Cuando no estamos apercibidos y permitimos que en áreas de nuestra vida él se cuele y él tome autoridad para hacer estragos. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en el mundo, en las naciones, en los gobiernos y en nuestras vidas muchas veces, en nuestra familia, en la gente que amamos. Vemos cómo el enemigo toma terreno, ¿verdad? O sea, se apodera de terrenos, de cosas que no le pertenecen, muchas veces porque en nuestras vidas le hemos abierto puertas y le hemos dado una autoridad que es nuestra, que es de Cristo, que no le pertenece a Él, pero por descuido de nosotros, muchas veces, ¿verdad?, Él toma acción a través de nosotros y del hombre, de los seres humanos. Amén, amén. Así es que tenemos que tener cuidado con las grietas que dejamos abiertas, porque por ahí se cuela fácilmente el enemigo para venir a usarnos como vasos y querer controlarnos, ¿verdad? Su objetivo es controlarnos. Dice, a menos que conozcas a Cristo. Porque ya Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo te va a decir, hey, te va a hacer una alerta. O ya el Espíritu Santo te va a guiar. O ya el Espíritu Santo te va a hacer discernir, ¿verdad?, entre la verdad, entre lo bueno, entre lo malo. Tenemos esa ayuda que nos va a estar dirigiendo y guiando. Así es que la invitación de Pablo al Evangelio es a despojarnos del viejo hombre en actitud de arrepentimiento genuino del pecado. Un arrepentimiento que no solo incluye el pesar profundo por el pecado, sino un apartarse radicalmente del mismo para volverse a Dios. Y miren, estamos hablando del viejo hombre. El viejo hombre cuando se convierte, es porque siente que el Espíritu Santo ya lo tocó, ¿verdad? Lo tocó y esa persona se está arrepintiendo de su vida pasada. Dice un arrepentimiento genuino del pecado. ¿Verdad que cuando pasamos a convertirnos es porque nos arrepentimos? Estamos con conciencia y el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nos redarguye y dice, reconozco que he pecado, necesito arrepentirme. ¿Y a dónde vamos a arrepentirnos? A los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Un arrepentimiento genuino que no solo incluye el pesar profundo por el pecado, sino, mira, un apartarse radicalmente del mismo. Y apartarse radicalmente del mismo es decirle no. Es crucificar la carne. Es poner de mi parte y decir basta ya. Ya te conozco, enemigo, por donde vienes. Reconocer que el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. Porque yo sé a quién yo le pertenezco. A quién yo le debo rendir culto. A quién yo tengo que honrar. A quién yo tengo que hacer digno del llamamiento que ha hecho en mí. Para volverse a Dios. Es un cambio radical, sin curvas ni nada. Ahí, siguiendo, como decía ahorita la portada, Jesús el camino. Mire, si nosotros ya tenemos el camino está hecho porque ya Cristo está en nosotros. ¿Por qué no le seguimos? ¿Por qué no seguimos al Maestro si Él ya nos está dirigiendo? Aleluya.
la verdad y la vida. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como decía Roxana ahorita, la iglesia, nosotros somos los instrumentos para enseñarle a los que no lo conocen el camino, la verdad y la vida. Nosotros que ya tenemos el camino seguro. Ya. Paso a Roxana con la otra parte. Amén. Y ahora, ¿verdad? Continuamos con el verso 23. Así que el Señor nos está hablando y nos dijo que ya Él hizo una obra en nosotros, en los que le hemos conocido. Ya hemos sido despojados de la vieja criatura. Y como nos decía Evelyn, eso ya ocurrió en nosotros. Eso no es para nosotros, eso es para los inconversos que todavía, ¿verdad?, tienen esa posibilidad cuando conozcan a Cristo. Pero en nosotros ya hemos sido despojados de la vieja criatura, porque eso es un acontecimiento que se da cuando Cristo y el Espíritu, se reconocemos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nosotros una vez en la vida. Así que le damos gloria a Dios por eso, porque en su infinito amor y misericordia ya sabemos que hemos sido despojados de esas vestiduras antiguas. Y hemos sido renovados, tenemos una vida renovada en Cristo, ¿verdad? A través de la obra transformadora que hace el Espíritu Santo. Pero nos toca a nosotros mantener esas nuevas vestiduras, ¿verdad que sí? Renovarnos todo el tiempo, porque esto es un proceso que se da, como decíamos al principio, en la mente. La mente es el campo de batalla más importante para nosotros, para el ser humano. Así que esto es un trabajo o un proceso constante. Y en este verso 23 dice, pero renuévense en el espíritu de su mente. Miren esto, renuévense en el espíritu de su mente. Así que el llamado de Pablo es a que nosotros renovemos nuestra mente. Y esto surge como consecuencia de una nueva criatura. Hemos sido una nueva criatura, pero tiene que haber una transformación. Y dentro de ese proceso de transformación tiene que haber una renovación de mente. Así que el desarrollo de esa nueva mente no es algo que se da automático. Es un proceso. Y es de todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? O nos venga a buscar. Así que el desarrollo de esa nueva mente está orientada hacia el espíritu, para cambiar nuestra antigua manera de pensar. Esta nueva humanidad es creación de Dios y no nuestra. Lo que ocurre, hermano, esto es espiritual. Lo que ocurre en nosotros cuando llegamos a los pies del Señor es un proceso que se da espiritual. Hemos sido vestidos con nuevas vestiduras, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, somos vaso del Espíritu, o sea, portamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y Él empieza a hacer un proceso de transformación. Pero tenemos que disponer nuestros pensamientos que están en el alma para que el Señor trabaje todo el tiempo y empieza a transformar. Porque mira, hermano, es como que usted conocía algo antes, ¿verdad? Y ahora usted es metido a una familia nueva. Usted le da un ADN nuevo, a usted le dan una naturaleza nueva, a usted le dan un reino nuevo donde vivir. Y entonces usted no lo conocía eso. Así que usted viene de un bagaje anterior a conocer a Cristo, con una vida llena de pecado, ¿verdad? Llena de esos vicios que hablaba la palabra, viciada, de una vida desenfrenada en nuestros placeres, en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestra humanidad. Y de momento conocemos a Cristo. Y ahí pasa algo espiritual que nos transforma. Comenzamos a tener una identidad nueva. Dejamos de ser huérfanos para ser hijos. Y ese proceso toma tiempo. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Tenemos que disponernos para que el Espíritu Santo haga el proceso de transformación en nosotros. Sin embargo, como dice ahí, necesitamos cooperar. Yo no puedo querer vivir en el nuevo reino con la nueva identidad pensando en lo viejo, viviendo en lo viejo, porque no voy a poder llegar a donde el Señor me quiere llevar.
Para ello nos despojamos de este viejo, ¿verdad? Esos viejos valores, esas viejas creencias, esos principios que habíamos aprendido equivocados para dar paso a los nuevos pensamientos del reino de Dios. Pero aquí es que está la dicotomía. Mucha gente llega al proceso, reconoce al Señor como su Señor, su Salvador, pero no empiezan en un proceso entonces de entender cómo es esta nueva vida. ¿Y dónde están las reglas para vivir en esta nueva vida, en este nuevo reino? Conocer a quién ahora le pertenecemos, conocer nuestra nueva identidad, conocer nuestro nuevo ADN, conocer que ya somos hijos de quién somos hijos. Para que eso ocurra, tenemos que meternos en un proceso de escudriñar la palabra. Rosana, que quiero comentar sobre eso, es verlo como un bebé. Somos bebés espirituales. Amén. Volvemos a nacer y tenemos que empezar a aprender a comer, aprender a, ¿verdad? La misma palabra y el mismo Pablo habla de los que toman leche y de los que ya tienen, están preparados para alimentos sólidos. Es un crecimiento obviamente espiritual, pero es nuevo. Somos bebés en el Señor y tenemos que buscar alimento, aprender a caminar hasta después levantarnos y hasta correr, ¿verdad? Hasta donde el Señor nos lleve, pero es esa misma analogía. Amén. Muy bueno, gracias, Yarisa. Así que, como ella dice, es un proceso. Tenemos que aprender, ¿verdad? Es un proceso, se da en un proceso, pero tenemos que disponernos, como dice ahí, para que esa renovación del espíritu y la mente se siga dando. Y en el verso 24 nos dice, y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Aleluya. Así que ya hemos sido despojados de aquellas vestiduras cuando conocemos al Señor. Pero el Señor nos pide que vayamos en un proceso de renovar en la mente, renovación de la mente. Y también nos dice que hay que un proceso de vestirnos, ¿verdad? ¿Vestirnos de quién? Del nuevo hombre, que ya ahora somos a semejanza de Dios. En justicia, no por mi justicia, porque ninguno es justo, solo Cristo. Vestidos en la justicia de Dios y la santidad, porque quien hace que seamos santos es el depósito del Espíritu Santo en nosotros, quien nos hace santos. Es el Espíritu Santo quien nos hace apartados. Es el Espíritu Santo quien nos separa de lo demás para Cristo. Así que es en Cristo, es la obra de Cristo en nosotros, ¿verdad? Que hace este proceso de transformación. Y este contexto, ¿verdad? Que dice, vístanse del nuevo hombre, despojaos y vestidos, como decíamos en estos versos, es igual al paralelo de habéis muerto, ¿verdad? Cuando hemos sido despojados, morimos aquella vida antigua, aquella vida pasada de pecado. Y ahora hemos sido vestidos nuevamente. ¿Qué significa? Que hemos resucitado. Esas nuevas vestiduras es una nueva vida, ¿verdad? Una nueva oportunidad, una nueva vida en Cristo. Así que vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dicen Colosenses 3:12. Mira, hermano, tenemos vestiduras nuevas. Tenemos vestiduras nuevas. No somos lo que fuimos. No somos como llegamos. Somos nuevos. Tenemos vestiduras nuevas y ha habido un proceso distinto en nosotros de transformación. Así que no se crea la mentira de que usted es lo mismo que era antes. Porque eso también lo usa el enemigo, hablando de la mentira que vamos a llegar ahorita. Haciéndonos pensar que aquí no ha pasado nada, pues yo me estoy congregando, ahora conocí a Cristo, pero mi vida es lo mismo. No, señoras y señores. Usted es una nueva criatura, usted tiene nuevo dueño, usted le pertenece al Dios verdadero. Usted tiene una nueva identidad, su ADN fue cambiado. Usted tiene una nueva familia que se llama la familia de Cristo. Estamos sellados. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Usted tiene una nueva posibilidad de vida. Hay esperanza. Usted le han dado riquezas en los lugares celestiales. ¿Usted se acuerda todo lo que hemos visto hasta aquí de la carta de los Efesios? Mira, hermano, esa es su nueva realidad. Esa es nuestra nueva realidad por la gracia, la misericordia y el amor de Cristo. Y tenemos que vivir ahí, atesorarlo, amarlo, desearlo, guardarlo, protegerlo y anhelarlo, hermanos. No nos creamos las mentiras del enemigo, ¿verdad? Que quiere, su meta es engañarnos, su meta es
matar, destruir y hurtar, ¿verdad? Así que continuamos. Amén. Así es que somos salvos, ¿verdad? Amén. La salvación es transformación en Cristo. Entonces, el viejo hombre deja de existir y comienza a resurgir uno nuevo. Los recursos que debemos usar para lograr ese cambio a través del Espíritu Santo son la palabra de Dios, la oración, la búsqueda de las cosas de Dios, el congregarnos, la obediencia, la decisión de vivir para Cristo. Y fíjense que la decisión de vivir para Cristo, que todo esto es una decisión de querer vivir como un nuevo hombre. Los que confiesan a Jesucristo como Señor son hechos semejantes a Dios. La imagen de Dios que se perdió en Adán es restaurada, creada en la justicia y la santidad de la verdad. El cristiano adquiere una nueva identidad, como decía ahorita Roxana, una nueva naturaleza. Comienza una nueva relación de hijo con Dios. Tenemos herencia, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. Una persona nueva en su interior, preparada para vivir en la presencia de Dios. Porque para vivir en la presencia de Dios tenemos que estar como limpios, ¿verdad? Inmaculados, sin mancha, como dice la palabra. Aún así, Pablo reconoce que ser un nuevo hombre no elimina el pecado. Miren, esto sigue presente en la carne, el pecado por nuestra naturaleza pecaminosa, porque continúa. Pero si nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos decidir qué vamos a hacer. Si hacemos el bien o hacemos el mal. ¿Ve? Y conociendo todo lo que hemos aprendido hasta ahora, es mejor elegir hacer el bien. ¿Verdad que sí? Esto es que el pecado sigue presente en la carne. Como decía Pablo, miren, en Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque la naturaleza del pecado siempre está en nosotros hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Nadie puede decir, no, yo no peco, porque no está diciendo la verdad. Pecamos todos los días, por eso todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que arrepentirnos, porque, mire, pecamos con el pensamiento, con nuestra boca y con nuestras acciones. Así es que hay que pedirle perdón al Señor todos los días, arrepentirnos. Y como decía Pablo, porque lo que no quiero hacer, yo hago. ¿Verdad que sí? Que decía Pablo. Y así nos pasa a nosotros. Amén. Y vamos ahora al próximo y último verso de esta noche. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor, tiene acceso a la verdad. Yo creo que eso lo tenemos bien claro, porque el que nos trae la verdad es la luz de Cristo, ¿verdad? Es Cristo quien trae la verdad a nuestra vida. La Biblia es la verdad de Dios. O sea, en la Biblia está la verdad, las promesas, la palabra, nos enseña el carácter de Dios, nos enseña qué Dios espera de nosotros, nos enseña las promesas de Dios. Ahí está lo próximo, lo que va a acontecer, lo que ya aconteció y lo que nos espera también. Nos habla de la eternidad. O sea, en la Biblia está todo sobre Dios, ¿verdad? Todas las verdades sobre el reino de Dios. Por tanto, la Biblia es la verdad de Dios y por tanto no niega la verdad al exponer a algunos hombres. Y en la Biblia nosotros vemos hombres y mujeres de fe que en algún momento de su vida cayeron en debilidad. Se expusieron a la mentira, ¿verdad? Y vemos muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de esto. Abraham, Sara, Jacob, Rebeca, David, Pedro, entre otros. Así que si estos santos, ¿verdad? Si estos hombres sufrieron porque mintieron y se arrepintieron, ninguno de nosotros estamos exentos a la mentira. Así que es por eso que todos debemos tomar en serio la primera
orden. La primera exhortación específica de Pablo a los efesios y a nosotros. En toda la carta, en el capítulo 1, en el capítulo 2, 3 y ahora que estamos en el 4, Pablo todavía no ha hecho ninguna exhortación directa y específica. La primera exhortación directa y específica que hace Pablo a los efesios es esta que vamos a ver en este verso 25. Y vamos a estar bien atentos a ver qué es lo que Pablo le está diciendo, exhortando a los efesios. Dice el verso 25, por lo cual, esto es una exhortación, la primera exhortación a los efesios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí Pablo nos habla de esa primera exhortación que lo que nos dice es desechar ¿qué? ¿Desechar qué? La mentira. Y vamos a definir qué es la mentira. Cuando miramos lo que significa mentir, mentir es decir algo falso, en parte o completamente. O sea, una media verdad o algo parcialmente verdadero, pero que hay cosas que no están ahí. Eso es mentir. O algo que no corresponde a la verdad. Ya sea porque se inventó algo, ya sea porque se está ocultando algo, o ya sea porque se está exagerando alguna situación. Todo eso es mentir. La mentira se origina en la mente. Las personas que mentimos, ¿verdad? Que hemos mentido en algún momento, y los que mienten, donde primero llega eso es a la mente. ¿Ok? Así que la mentira se origina en la mente. Y su fin es ocultar alguna intención, huir de alguna situación o mentir por una variedad de razones. Pueden haber múltiples razones por las que la persona decidió decir algo que no era correcto o que no era verdadero. ¿Ok? Así que es importante que tengamos claro qué es la mentira, porque vamos a ver que esto nos afecta a todos. Próximo. ¿Y cómo funciona el cerebro de una persona mentirosa? Cuando alguien miente de forma repetida, deja de tener una respuesta emocional. Es decir, deja de sentir culpa o remordimiento por la mentira. Así que, de alguna manera, hay un componente biológico. Cambios en el cerebro. Cuando una persona se acostumbra a mentir constantemente, miren esto está probado científicamente. Hay cambios biológicos que se generan en el cerebro. Pero también es un proceso de entrenamiento. O sea, se entrena en la mente para mentir. ¿Ok? La persona se acostumbra a mentir creando tolerancia a la sensación de culpabilidad y el pecado desaparece. Y ustedes saben que el cerebro, que es un músculo, se entrena. Se entrena, ¿verdad? Por eso usted ve que hay personas que van al ejército. Y en el ejército, gracias. Deme un momentito. Gracias. Ahora, vamos a ver, poco a poco voy a tratar de continuar. Y en el ejército, por ejemplo, se entrena a la gente, ¿verdad? Y se entrena mental. Hay un entrenamiento mental para que puedan sobrevivir a situaciones de alto riesgo, de tensión, etcétera. Así que el cerebro se entrena. De igual manera lo podemos entrenar para las cosas de Dios, con la palabra, como también lo podemos entrenar para las cosas del engaño, ¿verdad? Del pecado. Así que eso es bien importante que lo tengamos presente. Vamos a continuar. Y aquí vamos a ver unos datos, ¿verdad? La neurociencia ha probado exitosamente que cuando el cerebro se acostumbra a mentir, pasa por un proceso de entrenamiento, lo que estábamos hablando. Y así como el cerebro de un mentiroso está expuesto a un fuerte proceso de autoentrenamiento, donde termina perdiendo la emoción o sentimiento de culpa, de la misma manera, un cristiano puede dejar de mentir, porque podemos entrenar el cerebro en la palabra
para cumplir con Dios, con las cosas de Dios. Adelante. Gracias. Podemos ver en los políticos. Dicen un montón de cosas que engañan a la gente. Entonces, por el micrófono para que le puedan escuchar. Engaña a la gente. Entonces, el cerebro, el cerebro tiene una parte que se llama la membrana, que ellos acumulan dicen un montón de cosas que la gente le creen porque tienen mucha palabrería buena, ¿saben? Se estudian las palabrerías para engañar a la gente, pero en la membrana del cerebro tiene otra cosa para después coger la gente, después que se montan allá arriba, pues no es todo lo que le ofrecieron al pueblo, no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Así pasa, todas las personas, todos los seres humanos nacimos con el Espíritu Santo. Porque ¿qué hizo Dios cuando formó el primer hombre? Dice que puso su espíritu en ese hombre, en esa persona. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, aquí mismo pasa. Yo veo gente que se convierten, dice que ya que ya el Espíritu Santo lo selló, pero nosotros necesitamos la ayuda de las otras personas. Hay gente que se convierten y vienen un par de semanas, pero ¿qué pasa? Si no se le da seguimiento a esa persona, no vuelve más. No vuelve, el Espíritu Santo no lo selló nada. Él lo que tiene es una emoción. Lo que tenemos es que nos emocionamos y tenemos que tener cuidado con las emociones. Porque las emociones nos llevan a uno hay emociones buenas y hay emociones que son malas. ¿Entiendes? Por eso es que te digo que el cerebro es engañoso también. Claro que sí, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que controlar primero es la mirada. Exactamente. Exacto, y que todos nacimos con un espíritu, porque el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo, pero el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando conocemos a Cristo, ¿verdad? Cuando le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y sí, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con el alma, porque en el alma se dan muchas emociones y el alma puede ser muy peligrosa, ¿verdad? Si no la sabemos controlar. Así que, de todo, ¿verdad? Dentro de todo... ¡Ay, gracias! Esta gente me cuida, gracias. Dios los bendiga, qué lindo, gracias, hermano. Así que estamos viendo que, como decíamos, según el cerebro se puede entrenar para cosas, ¿verdad? Se entrena para lo malo, también puede ser entrenado para las cosas buenas y puede salir de esos patrones de engaño, de esos patrones de mentira. Así que Pablo nos ha dicho que debemos ser diferentes a nuestra vida anterior, esa vida de corrupción, de deseos engañosos, dado que hemos nacido de nuevo en Cristo. Debemos vivir a la luz de la verdad, despojándonos del viejo hombre y renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Así que yo creo que eso está bien claro. Las neuronas que se activan al estar expuestas a las mentiras, como hablábamos, ¿verdad? Hay neuronas que se activan si mentimos constantemente y nos acostumbramos a eso. Y se crean unos patrones. Y ahí, pero de la misma forma, podemos salir de ahí, que eso es lo importante, lo que el Señor nos quiere recalcar. Podemos salir de eso. Próxima. ¿De dónde viene la mentira? Jesús está hablando con los fariseos, quienes no le creen sus palabras y lo acusan constantemente de mentir. Mire, porque a Jesús lo acusaron de ser mentiroso. Muchas veces. Exacto, le llamaban como blasfemo y todo eso, ¿verdad? En respuesta, Jesús le señala la importancia de decir la verdad y la falta de credibilidad de aquellos que se aferran a la mentira. Y Jesús, ¿verdad? En el pasaje de Juan 8:44 dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Qué fuerte le bajó el Señor, ¿verdad? Jesús. Así que significa que, ¿de dónde viene la mentira? Del diablo. Él, como lo dice la palabra, él es el padre de la mentira. Toda la naturaleza mentirosa nace del diablo. La verdad es del Señor, es de Cristo. Por eso es que la luz y la oscuridad no mezclan. La luz y las tinieblas no mezclan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo no estaba ronca. Yo quiero que ustedes lo sepan. Así que, vamos a ver esto.
Evelyn, léeme este slide, por favor. Dice, todo sistema religioso, aparte del cristianismo fundamentado en la palabra de Dios, se construye alrededor de las mentiras de Satanás. Aún las pocas y limitadas verdades que puedan hallarse en las religiones humanas son parte de una red de mentiras de gran tamaño, con el único objetivo de engañar. Desde el tiempo de la caída, la mentira ha sido la característica común de la humanidad, no redimida. Nuestra sociedad hoy día depende tanto de la mentira, que si de repente recurriera a decir la verdad en todo, el sistema actual colapsaría. Si los líderes mundiales empezaran a hablar la verdad, con toda certeza vendría como resultado la Tercera Guerra Mundial. Hay tantas mentiras amontonadas, unas sobre otras, y tal cantidad de organizaciones, negocios, tratados, economías, órdenes sociales y gobiernos que se fundamentan sobre esas mentiras, lo que decía el hermano, que el sistema mundial se desintegraría si súbitamente cesara la mentira. Miren esto, hermano, y esto lo buscamos, ¿verdad? Nosotros estudiamos este tema y nos metimos a ver diferentes autores, ¿verdad? Que están hablando del tema, teólogos, etcétera. Y todos coinciden con que nosotros vivimos en un sistema que está andamiado en la mentira. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien apercibidos porque por eso es que se nos hace salir de la mentira en diferentes instancias de nuestra vida, ¿verdad? En diferentes circunstancias. Y en nuestra mente se han acumulado mentiras que se han enquistado en nosotros hasta formar hábitos y fortalezas que nos llevan a comportarnos de una manera que no es fácil de cambiar. Por lo tanto, la palabra que Dios inspiró por medio del Espíritu necesita penetrar en nuestra mente y residir allí de forma activa hasta que esas verdades destruyan esas mentiras acumuladas a lo largo de los años en nuestros pensamientos. Las mentiras que hemos creído se transforman en ídolos y esos ídolos se apoderan de nuestros afectos. Mientras seguimos declarando a Dios como nuestro primer amor, pero estos ídolos que están muchas veces en nuestra mente nos llevan a desplazar a Dios del primer lugar de nuestras vidas, siendo Dios el que confesamos verbalmente ante los demás, pero que no es el Dios soberano que determina cómo vivimos. Muchas veces vivimos en un sistema de mentira. Mentiras que nos dijeron desde niños. Desde niños. ¿Cuántas mentiras nosotros no nos creímos? Tú no sirves, tú no vales, tú eres huérfano, tú eres menos que el otro, tú eres feo, tú eres lindo. Todas esas cosas que nos dijeron. No te quieren, de los hijos tú eres el que menos aman. Tú no tienes el mismo valor. El valor te lo da el dinero que tú tengas. Tú tienes que ser exitoso para ser alguien. ¿Cuántas mentiras no nos dijeron desde niños? ¿Qué pasa? Que en ese sistema que nosotros nos movemos, que está andamiado, como acaba de leer Evelyn, en un sistema de mentira, que es donde estamos actualmente, donde vivimos, empezar a entender nuestra nueva realidad para entrar en una dimensión de la verdad de Cristo, nos cuesta. Es la palabra de Dios la que empieza ese proceso de transformación en nuestra mente. Por eso es que la mentira, donde está el campo mayor para nosotros romper con todas esas mentiras que nos hicieron creer que son del diablo, porque acabamos de decir que la mentira proviene del diablo. Él es el autor de la mentira. Y eso no le pertenece a Dios, porque nosotros tenemos una nueva naturaleza, nosotros tenemos una nueva identidad, nosotros tenemos un padre, nosotros somos hijos y tenemos una nueva familia, nosotros tenemos un nuevo ADN, nosotros pertenecemos a un reino distinto. Toda esa nueva realidad en lo que se penetra en nuestro sistema, en lo que nuestra mente empieza a absorber eso y empieza a transformar, toma tiempo. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios.
Por eso es que un inconverso que llega a los pies de Cristo no puede vivir, no se puede sostener en la vida en Cristo si no se mete en un proceso de estudiar la palabra, de ser transformado por el Espíritu a través de la palabra, porque la palabra es la espada que transforma el pensamiento. ¿Ven lo importante? Así que esto no es capricho de decir que la gente necesita venir a la iglesia, estudiar la palabra, escudriñar. Mira, hermano, esto no es capricho, esto es necesario. Esto es indispensable para podernos sostener en la vida como cristianos. Porque el proceso se da paulatinamente, ¿verdad? Próximo. Ya estamos terminando, pero esta parte es la más fuerte. Efectos de la mentira en la cultura. Y esto lo hablábamos la vez pasada. Vivimos en un sistema, como acaba de leer Evelyn, que está cimentado en una estructura de mentiras, construido sobre unas grandes mentiras. Y eso se permea en todo, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en todo el sistema. ¿Qué pasa? Que hoy, por eso es que yo estoy convencida de que estamos en el último tramo. Yo estoy convencida de que no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la evidencia de eso es que por muchos años ha venido un proceso de mentira que ha ido colapsando los pilares sociales de nuestra vida, de nuestra sociedad, de donde nosotros estamos. Y esto ha venido así como calladito, como sigiloso, como que la gente no se dio cuenta. Pero en ese calladito, colándose por aquí y por allá, llevamos décadas donde esto se ha ido colando, penetrando y ha ido colapsando el sistema. Comenzó con la comunicación, ¿verdad? Estos son 3 pilares importantes que sostienen la vida social, ¿verdad? Donde estamos. Y la cultura, ¿verdad? Que está alrededor de todo eso. El primer pilar, que es el que sostiene, el más importante, el que está abajo, el de las verdades absolutas. Sobre esos pilares, sobre esa verdad absoluta, existe lo que es la interpretación de la realidad, los conceptos de identidad y lo que son las doctrinas. Y en el tercer nivel, ¿verdad? Más arriba, está lo que es la comunicación y la educación. Llevamos décadas donde el enemigo se ha encargado de, a través de la comunicación y la educación a los más pequeños, empezar a gestar en la mente de la gente mentira. Sembrando mentira, sembrando falsa identidad, sembrando engaño, sembrando confusión. Los medios de comunicación se han prestado para eso y los sistemas educativos también se han prestado para eso. Eso ha llevado a que la interpretación de lo que la realidad empieza a cambiar. Llevamos décadas donde lo que era ya no es, ¿verdad? Eso ha ido socavándose. La identidad cambió. Ahora los conceptos de identidad nadie sabe qué es porque todo el mundo tiene una definición distinta. Cada quien puede pensar y hacer lo que crea con eso, ¿verdad? Y eso se ha colado en las doctrinas religiosas también. Dentro de las iglesias, muchas de esas mentiras también han entrado, se han penetrado y se han hecho parte de las doctrinas religiosas, tanto cristianas como no cristianas. ¿Y dónde estamos? En la última etapa, donde lo que sostiene todo eso son las verdades absolutas. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? Que las verdades absolutas prácticamente no existen. Porque sí hay verdades absolutas. Yo le tengo que decir, iglesia, que hay verdades absolutas. Las verdades absolutas están escritas en la palabra de Dios. Hay verdades que son inamovibles, que son un sí y amén, que son lo que sostiene la vida del mundo, de la gente, de nosotros, de los seres humanos. Son el fundamento del mundo, de la gente, de la sociedad. Sin embargo, hoy en el 2024, estamos viendo que esas verdades cada día son menos ante la vista de la gente. Porque ahora nada es absoluto, ahora todo es relativo. Y entonces la iglesia, que es a la que nos toca defender esas verdades absolutas, está metida en un engaño muchas veces también. Porque no sabe si viene o va. ¿Tú sabes por qué no sabe si viene o va? Porque no nos hemos sentado a escudriñar la palabra. Y nos hemos dejado engañar en muchas áreas. Y las influencias de las corrientes. Las mezclas, la influencia del mundo, esas mentiras han empezado a penetrar y han contaminado esas verdades absolutas que son las que nosotros se supone que defendamos. Así que esto es bien fuerte, el tema de la mentira. Porque sí hay verdades absolutas. Y esas verdades absolutas no las decimos nosotros. Ya están establecidas en la palabra de Dios. Dice usted que hay que estudiar la palabra
diciendo la mentira y metiendo a Dios en la mentira. Por eso es que, como usted dijo, que hay que estudiar la palabra, porque todos mintiendo y meten a Dios en la mentira. Entonces le hacen creer a la gente que está un poquito más flojo, que no estudian bien la palabra, lo hacen creer cosas que no son. Confunden, exactamente. Mucha confusión, como dice el hermano. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque la mentira es la que nos hace esclavos. Exactamente. Así que estamos en un colapso, en un proceso de colapso de todo el sistema, si se dieron cuenta, ¿verdad? Así que, ¿qué desafío representa esta situación para la iglesia? La complicación es que si las verdades absolutas cambian, las columnas de la tierra tiemblan. Eso es lo que estamos empezando a ver, ¿verdad? En este tiempo. La batalla más grande que tiene la iglesia de este tiempo es pelear porque las verdades absolutas no sean removidas. Pero ¿cómo vamos a defender las verdades absolutas si no las conocemos? Así que es una batalla sin tregua y muy violenta, pues es una batalla de ideas. La mentira es una batalla de ideas. Por eso es que yo les digo, y es bíblico, nos tenemos que preparar, iglesia, porque nos van a llevar contra la pared. Ese tiempo va a llegar, porque es una batalla de ideas. Y mientras las verdades absolutas sigan colapsando, nosotros tenemos dos alternativas. O nos alineamos a la mentira para no padecer lo que conlleva defender la verdad, o nos paramos en la verdad, la defendemos al precio que nos cueste por saber quién dio la vida por nosotros, que se llama Cristo. Y esa va a ser la decisión que nos va a tocar a tomar a cada uno de nosotros, hermanos. Y esto no es para lejos, esto es para la próxima década. Esto en menos de 10 años lo vamos a empezar a ver. Y la iglesia se está preparando porque el Señor nos está preparando porque ese tiempo nos va a llegar, iglesia. Por eso es que estamos aquí en esta noche. Estamos a tiempo de prepararnos. Porque cuando llegue ese tiempo a lo mejor no vamos a poder reunirnos. ¿Usted lo sabía? El Señor viene hablando, lleva años hablando a la iglesia, que es tiempo de dejar de perder el tiempo. Es tiempo de enfocarnos en lo que viene, porque hay que prepararse. Y hacia eso es que vamos, iglesia. Así que, ¿cuál es el problema de la iglesia ante esta situación? Que la mayor parte de la iglesia de hoy se encuentra desarmada, sin herramientas. ¿Por qué? Porque se ha distraído, se ha entretenido en lo superficial y ha dejado a un lado el señorío de Dios y de su palabra. Para que el cristiano pueda experimentar una verdadera transformación que lo lleve a pararse radicalmente a pagar el precio que le toque por el reino, para poder llegar ahí, tiene que entregarle el control de su vida a Dios. De otra manera se crea una generación de cristianos con doble vida y dobles creencias, que profesan a Dios con su boca cuando están en la iglesia, pero su manera de vivir no es acorde a la de un cristiano nacido de nuevo. Y eso es un grave problema que tenemos como iglesia de este tiempo. Y aquí el Señor está reclamando una iglesia vertical. Aquí hay una sola identidad. O está o no está. Raquel, ¿puedes ir al...? Gracias. Lo que sucede con esto que tú estás hablando es que el problema que nosotros tenemos como iglesia es que ya la iglesia no tiene verdades absolutas. Las tenemos, pero no las tenemos, no las reconocen. Hasta los mismos líderes mundialmente piensan que ya las cosas son diferentes. Todo se ha relajado y las cosas han cambiado. Lo que fue fundamental en un momento ya no lo es. Por eso es que como iglesia estamos ahí y no estamos ni tomando, ¿verdad?, la postura de la que hablas. No estamos tampoco aceptando, ¿verdad?, lo que ellos postulan, pero estamos en el medio. Y el Señor nos habla de eso en la Biblia, que el que está en el medio está aceptando la postura, ¿verdad? O sea, ya, exacto, ya, pero eso no lo estamos viendo. Entonces, este discurso del amor y de la tolerancia, y eso está dentro de las iglesias, y ya la santidad no está de moda, no lo está. Y ese es el problema que tenemos. Sí, pero el Señor sigue hablando y va a haber un remanente porque la iglesia de Cristo no pasa. Todo pasará, pero su iglesia no pasará. No importa, pero también tenemos que estar advertidos, como dice nuestra hermana Raquel. ¿Usted sabe en la parábola de las 10 vírgenes? La mitad de la iglesia
La mitad de la iglesia se queda. La mitad de la iglesia tiene aceite. La mitad de la iglesia no tiene aceite. ¿Dónde usted quiere estar? Porque eso es lo que nos espera, iglesia. En ese es el tiempo que estamos preparándonos porque ya llegó. O sea, no es que viene, ya llegó el tiempo. Lo que nos falta es un poquito más para empezar a ver muchas cosas. Pero ya el tiempo llegó. Hermano Pablo, ¿puede venir aquí al micrófono? Hermano, Dios me los bendiga antes que Amén. Lo que está hablando la hermana, pues, es consono. Con una palabra que me dio el Señor, audible. O sea, no fue cuestión de sueño, ni que me lo inventé, sino que audible. El Espíritu Santo me habló. Es largo lo que me habló, pero voy a contar nada que lo más esencial sobre esta clase. El Espíritu me dijo que los cristianos, nosotros, andamos en un zigzag. O sea, un rato en el mundo, un rato en la iglesia, un rato en el mundo, un rato en la iglesia, andando como borrachos, o sea, en el mundo. Que Él está cerca pronto a venir y que cuando Él venga, los que desgraciadamente estén con la pierna en el mundo, se van a quedar, lamentablemente. Y aquellos que, ¿verdad?, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, y por nuestra fuerza de voluntad, tengamos la pierna en el lado correcto, pues nos vamos con el Señor. O sea, todo lo que se está hablando aquí es consono con eso que el Espíritu Santo me dio. Y es un poquito más extenso, ¿verdad? Pero que esto es lo que el Espíritu me dijo que hablara. Hermanos, apercíbanse. Y yo lo que les pido es, y mi deseo es, que cuando el Señor venga, o cuando nos toque el momento de partir a su presencia, que estemos en el camino correcto. O sea, que no estemos con la pierna en el lado del mundo, porque lamentablemente nos vamos a quedar. Dios me los bendiga, hermano. Amén, amén. El Señor es bueno, es fiel y sigue hablando a la iglesia. Así que, hermanos, la Biblia enseña que la verdad es un valor fundamental en la vida de un creyente. Por tanto, hay que desprenderse de todo espíritu de mentira. Para las personas que han nacido de nuevo y han decidido obedecer a Cristo, hay herramientas prácticas para entrar en un proceso de desintoxicación de la mentira. Como les digo, vivimos en un sistema que nos arropa con la mentira. Por eso todos los días tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor que nos revele su verdad, que nos abra el entendimiento, que nos lleve a la luz de Cristo, ¿verdad? Que nos muestre las áreas de nuestra vida que todavía están en mentira, que están en tinieblas, que todavía están borrosas, que no se ven claras. Señor, muéstrame qué áreas todavía tú quieres que yo te siga entregando, que yo trabaje. Así que, algunos ejemplos a seguir, ¿verdad? Para poder desintoxicarnos de esa mentira. Reconocer esta debilidad y que todos estamos expuestos, reconocer que estamos todos expuestos a eso. Segundo, tener arrepentimiento de corazón, ¿verdad? Verdaderamente querer salir de ahí, querer salir de este sistema de mentira donde nos hemos, ¿verdad?, donde estamos metidos. Vivir el primer mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mira, hermanos, por eso es que es con toda la mente que hay que amarlo. Porque en la medida que nosotros lo amamos con toda la mente, Él traza el proceso de transformación de la mente que estábamos hablando. Esa mente se va renovando. Pero hay que tener un amor, por eso es que es el amor el que nos lleva, el amar a Dios sobre todas las cosas, es lo que nos lleva a querer obedecerle, es lo que nos lleva a querer amarlo más, ¿verdad? Que Él nos vea con amor, a que Él nos vea y que se orgullezca de quienes somos. Ese anhelo, ese deseo de agradarle constantemente a Dios. Orar al Espíritu Santo para que nos ayude en el proceso. Esto es algo que no lo podemos lograr solos.
porque no podemos solos. Es el Espíritu quien hace la obra en nosotros. Por eso estar en constante comunión con el Espíritu, orar, intimidad con el Señor, preguntarle, el Espíritu es vivo y está en ti. Él te habla, Él te responde, ¿verdad? Renovar la mente con la palabra de Dios, que ya lo hemos hablado, la palabra de Dios es indispensable en el proceso. Y comprometernos a decir siempre la verdad, no importa el precio que nos cueste. Si nos equivocamos, ay Dios mío, nos va a venir el regaño. No importa, estoy dispuesto a asumir el regaño porque yo tengo que ser honesto. Yo tengo que hablar con la verdad, ¿verdad? Así que empezar a mirar que la verdad nos liberta. La verdad nos acerca a Dios. Vivir en la verdad nos lleva en la luz, nos mantiene en la luz de Cristo. Así que asumir, ¿verdad?, constantemente ese compromiso. Y ya con esto nos vamos, hermanos. Esta clase de hoy nos confronta a todos, como acabamos de ver, por la situación, por el sistema en el que estamos, ¿verdad?, metidos. Y ahí en la hojita que usted se lleva, ¿verdad?, para su casa, en la clase, ahí al final, unos propósitos, ¿verdad?, para que usted se los lleve y le pregunte al Señor. Como le digo, a veces tenemos mentiras infundadas desde la niñez, desde la juventud. A lo mejor tuvimos un fracaso en una relación, un matrimonio, y nos dijeron muchas cosas, y fueron mentiras que se fueron aguardando en el corazón y que todavía de momento a veces florecen y nos dan tristeza y nos frustran y nos dan coraje. Pues mira, el Señor quiere libertarnos de todas esas mentiras, porque nada de eso nos define. Esa no es nuestra identidad, eso es falso. Y Él quiere traer en nuestra vida luz, quiere traer verdad, quiere traer claridad y quiere traer la nueva identidad para que podamos vivir en eso. Así que, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén, amén. Así que, hermanos, tenemos taller, ¿verdad?, con el Señor. Irnos con el Señor, a que el Señor siga hablándonos, transformándonos, llevándonos a más. El peligro más grande que estamos viviendo en estos días es lo que usted dijo ahora, el sistema. Es el peligro más grande que estamos, la tecnología. Si seguimos con la tecnología dice que cuando la ciencia se aumente, ahí va a ser el fin. ¿Y qué pasa? Que la tecnología ha aumentado demasiado, que ya mismito viene la marca de la bestia, y la gente con el sistema que tienen, se la van a dejar poner la marca esa. Por eso es que tenemos que estar apercibidos, dice la palabra de Dios. Amén. Orando todo el tiempo. Amén, amén. La obra del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Que sea el Espíritu quien siga trabajando en nosotros. Amén. Ahora sí con Luis que nos despide. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que nos ayude a discernir, ¿verdad?, la palabra de Él